Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 11 vamos a revisar el tema de figuras congruentes y también la identificación de las figuras semejantes. Bien, entonces a continuación vamos a partir de la base. Primero vamos a definir qué es la congruencia como tal, de la misma forma en la que vamos a definir cuándo es una figura semejante. Bien, congruencia nos dice que es en relación a dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño, área, en este caso los ángulos internos, y cada una de las medidas de sus lados. Entonces obtenemos figuras congruentes si aplicamos estas transformaciones. Como tal, entonces lo que nos deja ver ya a simple vista, o lo que en base nos establece el enunciado, es que dos figuras van a ser congruentes entre sí siempre y cuando en esta forma sean planteadas de forma idéntica. Decimos que, bueno, en este caso, por ejemplo, hemos de tener figuras que comparten la misma medida, la misma área o el mismo tamaño. De igual forma, por ejemplo, también sus ángulos internos. En general, deben ser idénticas, sin importar, por ejemplo, que sean vistas desde diferentes perspectivas. Como por ejemplo, aquí podemos tener un rombo, pero de la misma forma en que tenemos un rombo, también puede ser planteada como un cuadrado, pero que básicamente pues deja allí su alusión a que básicamente es la misma figura. De la misma forma, esa imagen de aquí, esta segunda imagen, como pueden ver, tenemos el efecto llamado reflexión, que básicamente establece que la figura está establecida en dos formas diferentes, en dos perspectivas, pero que en base no dejan de ser la misma figura. De la misma forma también tenemos a la traslación, que es, como pueden ver, un intercambio en este caso de cada uno de sus caras. Ahora, aquí llamamos semejanza. En general, dos figuras son semejantes si sus ángulos internos son iguales y sus lados guardan la misma proporción. Ahora, obtenemos figuras semejantes si aplicamos la transformación, en este caso, homotesia, una escala o un factor constante de proporcionalidad. Tenemos lo siguiente. Dice, observa en este caso los problemas de este tema pueden resolverse fácilmente con una regla de 3. Esto lo vamos a ver a continuación en una escala también vistos en el teorema de Tales, pero eso es un poquito más a continuación. La homotesia básicamente se trata de unos puntos vistos en el que básicamente la figura pues está establecida de tamaños pues diferentes. Entonces también tenemos allí varios efectos que podemos brindar allí con respecto a la semejanza. Ahora sí, analizando un poquito más correspondiente a cada una de las figuras, porque como pueden ver estamos trabajando con figuras como tal. Decimos ahora, dos figuras en general son congruentes. Esto es simplemente un repaso. Ya hemos determinado como tal, pero vamos a consolidar un poquito mejor esto. La congruencia nos establecía que dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma, tamaño. Es decir, si por ejemplo la hemos de colocar una sobre la otra, en estos casos van a coincidir en toda su extensión. Decimos entonces y hemos de concluir que son básicamente idénticas, iguales. Por ejemplo, tenemos aquí estas dos boquillas, bueno, en este caso tenemos estas dos focos, estas dos bombillas, que como pueden ver son prácticamente iguales. En general, en cada una de sus medidas, una no es más grande que la otra. De esa misma forma vamos a ver representado el segundo ejemplo. Este básicamente es un cuadrado y como pueden ver, en efecto, ambos cuadrados son básicamente proporcionales a la misma medida, a la misma longitud y en general también, bueno, en cuanto a medida se refiere, son idénticas. Por su parte, el último ejemplo, pues no. Como pueden ver, aquí ya tenemos directamente bueno, no se establecería como una similitud, pues en base se trata de figuras, pero estas pues no son nada idénticas. Si por ejemplo colocamos en el cuadrado encima del círculo, pues este quedaría con lados, bueno, en este caso en el sentido, quedaría con espacios pues fuera de lugar. Entonces es lo que debemos de tener en consideración. Ahora, triángulos congruentes como tal. Dos triángulos van a ser congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes. ¿A qué nos quiere decir esto? Que básicamente han de tener la misma medida. ¿Ok? Entonces, básicamente es aquello. Ahora, en definición, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar también con
en resolución de dos triángulos en comparación. Tenemos el primer triángulo A, B y C, y también la comparativa del segundo triángulo. En este caso tenemos D, E, F. Sus lados correspondientes son iguales, tal y como lo dejan ver allí. Sus ángulos correspondientes también son iguales. Entonces la figura se va a establecer de la siguiente forma. Esto es una forma matemática en la que vemos expresada la correspondencia o la relación que se tiene cuando los triángulos son congruentes entre sí. Por ejemplo, tenemos aquí AB, entonces decimos la línea de AB o la segmentación de esta parte, de este lado, va a coincidir con la misma que por ejemplo se tiene en ED. Decimos que esta línea y esta de acá prácticamente comparten la misma medida. De la misma forma, por ejemplo, tenemos un BC, entonces comparten también igual medida. Entonces así es como vamos a ir reflejando cada uno de los valores. Ahora, ¿a qué determinamos semejanza? Semejanza ya es un poquito pues más, en este caso podemos brindarlo así como un poquito más de resolución al momento de identificarla. Determinámosla de esa forma. Y es porque la figura puede ser exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se refiere a semejanza? Es que estas no van a compartir la misma medida como tal. Entonces es un punto en consideración. Pero bien, leamos. Dos figuras que tienen la misma forma, aun con diferentes dimensiones, se llaman semejantes. Ahora también decimos que dos figuras son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados también, en este caso correspondientes proporcionales. Ahora, los elementos que se corresponden, puntos, segmentos, ángulos, se llaman homólogos. Tenemos entonces aquel dato. Entonces, determinemos un poquito de lo que se refería a semejanza y cómo la podemos identificar de una congruencia. Congruencia como tal es la relación de figuras en que básicamente son idénticas, comparten la misma medida y la misma longitud, también la determinación de cada uno de sus ángulos. Pero ahora, en base a la semejanza, pues puede ser establecida como la misma figura. Pero ¿qué pasa aquí? Es que su dimensión va a variar. Una puede ser más grande y la otra más pequeña. ¿De acuerdo? Tenemos también la semejanza cuando se trata de los triángulos. O, bueno, figuras en general. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales y sus ángulos iguales. Aquí nos referíamos con lo proporcional. En este caso, correspondiente a los triángulos, decimos que, de igual forma, han de compartir esa relación de que la figura es la misma, pero, ya saben, de diferente medida. Aquí es donde ya habíamos establecido anteriormente, si se recordarán, sobre el teorema que vamos a estar planteando. Y es lo siguiente, vamos a colocar en base a cada uno de los coeficientes correspondidos a los valores, por ejemplo, que se tengan de el más grande al más pequeño. Por ejemplo, atribuyámosle un segmento a esta línea, A, B. Aquí tenemos también C. Entonces nombremos a cada uno de esos segmentos con un nombre. Tenemos, por ejemplo, este valor. En este segmento de A a C, coloquémosle B. Bueno, como está establecido. Entonces, de la misma forma, este mismo valor va a ir reflejado. Recuerden que el valor menor es el que se pone, pues, en la parte del numerador. En este caso, por ejemplo, no tenemos allí directamente valores numéricos, pero es para que ya lo podamos atribuir. Es forma de guía. Entonces, así mismo con los demás. Ahora, correspondiente a los segmentos congruentes, esto ya lo hemos podido analizar un poquito en clase, entonces simplemente vamos a pasar con un análisis breve en que básicamente se establece que un segmento es la determinación de una línea, pero que éste posee límites como tal. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento, de la misma forma en que aquí inicia otro y aquí culmina. Y tenemos aquí varios más. Ahora, para definir segmentos se usan las letras de los puntos límites y una barra sobre ellos. En esta recta se han señalado varios puntos. Entre ellos se pueden definir algunos segmentos. Recuerden, al menos lo vamos a atribuir con los nombres en las letras. Tenemos aquí AB. Tenemos entonces, este segmento corresponde a AB. Es muy importante atribuirle la parte del guión, puesto que esto da referencia de que se trata como tal de un segmento. Entonces, ahora, como tal, aquí ya viene la relación con la congruencia. Para que dos segmentos sean congruentes entre sí, solo es necesario que tengan la misma longitud. Entonces, tenemos aquí que este segmento aquí
este de aquí y este de aquí comparten la misma medida. Entonces decimos así que son congruentes. Allí también la interpretación de la respuesta. Pasamos con lo último, que es los segmentos, en este caso semejantes. Ahora, en los segmentos se pueden encontrar diferentes relaciones de proporcionalidad, y esto es en base a que hay muchos segmentos que pueden ser, van a variar. Esto es determinativo, van a variar de longitud. Por ejemplo, un segmento va a tener una medida mucho más grande o una mucho más pequeña. ¿Y cómo vamos a reflejar aquello? Por medio de la siguiente formulación. Por ejemplo, cuando tenemos dos segmentos, tenemos este primero que, como pueden ver, es en este caso en longitud la mitad del pequeño, del segundo. Entonces se va a inscribir de la forma matemática de la siguiente forma: XY, haciendo referencia al valor de aquí. Recuerden que siempre el segmento menor o el más pequeño va a ir en primer lugar. Tenemos el signo de igual. Aquí tenemos un medio. ¿Por qué colocamos un medio? Porque hay que determinar de forma concisa de qué medida se está tratando. Por ejemplo, aquí decimos que esta es la mitad del segundo, bueno, en este caso del primer segmento. Entonces colocamos allí un medio, reflejando que simplemente abarca la mitad de este primer segmento. Entonces decimos que del segmento de AB. Y entonces se refleja de la siguiente parte. Omitimos el valor de 1 en simplificación. Entonces quedaría así. Tenemos que el valor de AB, el primer segmento, va a ser igual ahora en este caso el segundo segmento, pero reflejado en su valor de mitad. ¿Por qué? Entonces multiplicamos en valor de mitad, así decimos, planteamos esto. ¿Por qué colocamos el 2? Porque el 2 es como una multiplicación. Entonces decimos que si multiplicamos dos veces este mismo segmento, vamos a tener la igualdad del primero. Y de la misma forma, por ejemplo, cuando tengamos un tercero o que se ocupa la tercera parte de un segmento pues mucho más largo. Sin más, esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.